Entonces vamos a estudiar sobre esta ley tan importante que es la ley de reciprocidad. Y para ello, pues, nos referimos al principio divino, la explicación que nos da, donde dice que hay dos partes, una que se pone en la posición activa, que es el sujeto, y la otra que está en la posición pasiva, que es el objeto. Y estas dos entran en una interacción, en una acción de dar y recibir, se relacionan entre sí. Y bueno, esto permite las fuerzas necesarias, dice el principio, para la existencia, la multiplicación, la acción, el movimiento, el desarrollo y el progreso. Y ellos inician esta acción de recibir siempre a través de la primera energía universal que viene de Dios, que es la que le da al sujeto y al objeto para que puedan efectuar esa acción de recibir. ¿Qué es la acción de dar y recibir? Básicamente es algo que nosotros practicamos en nuestro día a día constantemente. El fundamento de cuatro posiciones está dado a través de esta acción de dar y recibir. Cuando el sujeto y el objeto se unen, centralizados en un propósito en común, entonces aparece el resultado. ¿Qué es el resultado? Es ese propósito hecho realidad, hecho sustancial. Entonces, eso que vemos ahí, el fundamento de cuatro posiciones, es el fundamento para que cualquier cosa exista. Todo lo que existe en el universo existe basado en ese fundamento de cuatro posiciones, incluso los átomos, las moléculas, partículas, el ser humano, todo, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, el ser humano existimos con nuestra mente en la posición de sujeto y nuestro cuerpo en la posición de objeto. Y ellos deberían relacionarse centralizados siempre en Dios. Originalmente sería Dios siempre. Pero el ser humano cuando se apartó de Dios, pues puso diferentes propósitos ahí, ¿verdad? Diferentes eh, propósitos apartados de Dios. Entonces, por eso el hombre no ha podido ser ese hombre ideal que Dios necesita. Y bueno, si el hombre pusiera a Dios como su propósito primario central, el resultado pues sería ese hombre que sería la imagen de Dios. Sería ese Dios hecho sustancial. Podemos ver el ejemplo de Jesús. Jesús unió su mente y su cuerpo, ¿verdad? En perfecta armonía, centrado en Dios. Y como resultado, pues es una persona ideal. Jesús pudo sustancializar el amor verdadero de Dios, pudo manifestar a Dios completamente, ¿verdad? Dios se pudo manifestar a través de Jesús naturalmente, como originalmente todos deberíamos de haber sido, ¿verdad? Desde el inicio de la creación, si Adán y Eva no hubieran caído, todos, sin excepción, hubiéramos sido la imagen de Dios sustancial aquí en la tierra. O sea, fue como Dios se pudiera manifestar a través de nosotros sin ningún problema. Pero por causa de la caída, pues vemos que eso no ocurrió. Por eso estamos ahora en el mundo, pues luchando, aprendiendo, trabajando, aprendiendo estos principios de Dios, cómo funcionan y cómo podemos aplicarlo, ¿verdad?, en nuestras vidas. Dice ahí, la acción de dar y recibir implica cuatro posiciones: Dios, el propósito, el sujeto y el objeto, y el resultado, que es un nuevo ser que se relacionan entre sí. Dice, en el ser humano las posiciones de sujeto y objeto no son fijas, sino intercambiables. ¿Qué significa? Que a veces nosotros estamos en la posición de sujeto o a veces estamos en la posición de objeto. Y eso pues depende de quién, ¿verdad? El sujeto es el que transmite el propósito. El que se encarga de transmitir el propósito al objeto es el sujeto. Entonces, si nosotros queremos transmitir un propósito, ya sea algo bueno, ¿verdad? Que queramos comunicar, pues tenemos que encontrar ese objeto. Entonces, que se pueda unir a ese propósito que nosotros queremos transmitir, ¿verdad? Ya sea que querramos ir a algún lado o hacer algo, ¿verdad? O queremos ir a asistir a alguna reunión, etcétera. Entonces, nosotros como sujetos iniciamos, pero hay veces que nos invitan, ¿verdad?
Entonces a veces nos invitan, entonces nosotros tenemos que unirnos a ese propósito. Entonces ahí estamos en la posición de objeto y estamos esperando indicaciones de esa otra persona, ¿verdad? Que nos invitó. Está en la posición de sujeto, entonces nos ponemos en la posición pasiva. Y así sucesivamente, nosotros esta acción de recibir la practicamos en nuestro día a día sin darnos cuenta, ¿verdad? Ocurre automáticamente. Constantemente estamos teniendo relaciones con nuestros familiares, amigos, etcétera, en la cual a veces somos sujetos o a veces somos objetos. Entonces eso va constantemente eh, intercambiándose a través de nuestro día a día constante. Esto es una acción de recibir. Es un principio que se practica diario, todos los días. Pero esa acción de recibir tiene algo muy bonito que Dios creó, que Dios trajo junto con este principio. Porque esta acción de recibir también es algo maravilloso que nos puede ayudar a crear aquellas cosas más valiosas para el ser humano, ¿verdad? Y vamos a explicar, porque el principio divino explica, bueno, que el sujeto y el objeto se relacionan entre sí, centralizados en un propósito. El principio divino explica que tiene que haber tres requisitos para que pueda haber esa acción de dar y recibir. Un requisito es que haya un sujeto y un objeto, o sea, que haya uno y uno de cada lado, por lo menos. El segundo requisito es que tenga un propósito en común. No puede haber interacción entre sujeto y objeto si no se unen en ese propósito en común. O sea, yo no me puedo relacionar con una persona que, por ejemplo, le interesa otra cosa, que quiere ir de fiesta, qué sé yo, y yo quiero hacer otro tipo de cosas, entonces son dos propósitos diferentes. Yo quiero ir al cine y él quiere ir, por ejemplo, un ejemplo, ¿verdad? Él quiere ir al zoológico y yo quiero ir al cine. Entonces son dos propósitos diferentes, por lo tanto no nos vamos a poder armonizar, no vamos a poder tener esa relación de recibir. O yo me uno a su propósito o esa otra persona se une a mi propósito. Entonces, para ese momento que tengamos un solo propósito, poder interactuar, poder relacionarnos. Entonces, ese es el segundo. Y el tercero es que esté en el mismo nivel. Tanto el sujeto como el objeto tienen que estar en el mismo nivel. ¿Qué significa el mismo nivel? Que así como el sujeto da, el objeto tiene que ser capaz de responder en la misma medida, o sea, para que se pueda existir esa interacción. Un ejemplo, ¿verdad? Una persona adulta mayor que se ponga a hablar de matemáticas o ciencia con un niño, ¿verdad? Que no sabe mucho, no tiene poco conocimiento, entonces no va a poder tener esa acción de recibir a través de ese propósito, que es hablar sobre ciencia, sobre tecnología, porque ese niño pues no entiende, ¿verdad? No entiende esos temas. Entonces, el sujeto no va a poder tener una acción de recibir con ese propósito, con ese objeto. No se va a buscar un objeto que más o menos entienda, ¿verdad? Que más o menos esté a su nivel de intelectualidad, de conocimiento, para poder relacionarse con ese objeto y de esa manera poder tener esa interacción, esa dar y recibir. Entonces, eso significa el mismo nivel, que ambos puedan entenderse en realidad, entender el propósito, y ambos tengan eh, para dar, ¿verdad? Algo para dar centralizado en ese propósito. Entonces ese es el mismo nivel. Y eso, cuando se dan esos tres requisitos, sujeto, objeto, mismo propósito y el mismo nivel, entonces ya aparece la acción de recibir. Y cuando aparece la acción de recibir, ese propósito se hace sustancial. Aparece el resultado, que es el cuarto elemento. Ese resultado es el propósito hecho sustancial. Ese propósito que antes era invisible se hace realidad, llega a sustancializarse, llega a aparecer, ¿verdad? Por ejemplo, yo, que estoy en la posición de sujeto, tengo el propósito de dar una conferencia. Entonces necesito a alguien, personas que se puedan unir a ese propósito. Entonces, cuando alguien se une, está en la posición de objeto, se une a ese mismo propósito, entonces tenemos una acción de dar y recibir y esa conferencia aparece. Ya aquí está la conferencia, ¿verdad? Ya se está haciendo sustancial. Ya, antes era solo una idea, antes era solo un propósito que no existía más que en el mundo de las ideas, mundo espiritual. Pero ahora que ya nos unimos, ¿verdad? Sujeto y objeto, conferencista y el público, entonces esa idea se sustancializa y llega a aparecer.
ya ha aparecido. Ya esa conferencia que antes era una idea existe. Entonces, ¿qué es la importancia de entender cómo funciona esto, verdad? Porque así nosotros podemos lograr todo aquello lo que nos propongamos en realidad en nuestras vidas. Y eso me incluye a mí mismo, ¿verdad? Porque una cosa es explicarlo y otra cosa es practicarlo, ¿verdad? Son dos cosas diferentes. Yo porque lo explique bien o que pueda explicar estas cosas no quiere decir que ya lo tenga o que ya lo vivo, ¿verdad? Sino que tengo que también practicarlo igual. ¿Por qué? Porque nosotros unimos nuestra mente y nuestro cuerpo, y si nuestro cuerpo obedece en armonía a lo que nuestra mente le dice, entonces nosotros podemos lograr que nuestra mente y nuestro cuerpo se unan a cierto propósito y realizar cualquier cosa, ¿verdad? Sustancializar cualquier cosa que nosotros nos propongamos en nuestra vida, un objetivo, una carrera, etcétera, cualquier cosa que nosotros nos propongamos, si nuestro cuerpo obedece a nuestra mente y se pone en la posición que le corresponde, o sea, dominamos a nuestro cuerpo, podemos hacer cualquier cosa en realidad, podemos materializar cualquier cosa. ¿Por qué estamos haciendo esa ley, verdad? Esta es una ley eh, que existe en el universo. Y no solo eso también, sino que junto con otras personas, ¿verdad? Podemos crear armonía. Porque el concepto de armonía viene cuando hay dos partes. Hay armonía porque existe buena relación entre sujeto y objeto. Sí, cuando hablamos de armonía es porque hay dos. Esa palabra trae involucrado a dos partes, ¿verdad? Por eso se llama armonía. Hay armonía entre algo y algo, ¿verdad? Entonces hay armonía entre sujeto y objeto. Cuando hay una buena relación de dar y recibir entre diferentes personas, entre amigos, etcétera, trabajadores, compañeros de trabajo, entonces decimos que es una relación armoniosa. Entonces la armonía viene de aquí, de esta ley de dar y recibir. Ahí es donde aparece la armonía. Y luego de la armonía, pues automáticamente aparece la belleza, que es algo que aparece eh, naturalmente, ¿verdad? Cuando una relación es armoniosa, automáticamente también emana belleza, ¿verdad? Y automáticamente nosotros también experimentamos alegría. Eso viene como automático, ¿verdad? Claro, cuando nosotros encontramos una persona que se relaciona con armonía con nosotros y es una relación bella, automáticamente sentimos alegría también por esa persona. Cada vez que nos relacionamos con esa persona sentimos alegría. Y por eso los buenos amigos, ¿verdad? De ahí es donde vienen los buenos amigos. ¿Por qué los buenos amigos? Porque los buenos amigos son esas personas que se unen a nuestro propósito. Tenemos un propósito en común y siempre tenemos esa buena acción de dar y recibir, o sea, que nos relacionamos bien con ellos. Nuestra relación de dar y recibir es fluida, armoniosa, es una belleza y por lo tanto siempre sentimos alegría cada vez que nos relacionamos con esa persona. Entonces se convierte esa persona en nuestro buen amigo, nuestro mejor amigo. Y por último aparece esta última característica que es el amor. El amor es un elemento que aparece al final, no es algo que existe ya, ¿verdad? Sino que aparece por último, una vez que tenemos varias relaciones de dar y recibir con ese objeto, sujeto, entonces experimentamos alegría y luego terminamos experimentando amor. Si es entre amigos, en menor medida amor, ¿verdad? Si es entre cónyuge, esposo y esposa, el amor se puede incrementar, ¿verdad? Entre más acción de recibir tenga esa persona. Entonces, eh, este amor entonces es algo que se construye, ¿verdad? Se construye. Estas cuatro cosas, armonía, belleza, alegría y amor, es algo que se construye en realidad. Es algo que nosotros podemos construir. No es algo que viene al azar, de que viene de, de que suerte, ¿verdad? De la suerte que existe. Eso de la suerte, ¿verdad? Yo siempre he dicho que la suerte no existe, sino que el ser humano fue creado para dominar el universo. Fue creado por Dios para tener dominio sobre todas las cosas que existen en el universo.
Pero ¿qué es lo que más el ser humano quiere dominar? Quisiera dominar, ¿verdad? No es nuestra propia vida. No quisiéramos tener el dominio nosotros de nuestra propia vida y tener control de estas cuatro cosas. O sea, tener estas cosas, construir armonía, construir belleza, construir amor, construir alegría. ¿No sería genial que nosotros pudiéramos dominar nuestras vidas hasta tal punto de que podamos construir estas cosas a voluntad? No necesitar, ¿verdad? Tener, ojalá que hoy me vaya bien, ojalá que hoy tenga un día armonioso, ojalá que hoy tenga un día alegre, ¿verdad? Eh, Siempre pensando, ojalá que hoy, en lugar de pensar, yo voy a hacer un día armonioso, yo voy a hacer un día alegre, ¿verdad? Yo voy a construir ese día. Y es diferente. Entonces, esa persona que dice eso, yo lo voy a construir, es porque esa persona ya domina esa parte, ¿verdad? Tiene el dominio. Eso es lo que nosotros tenemos que lograr alcanzar, sino dominar cómo construir estas cosas. Por supuesto, no es fácil, ¿verdad? Porque estamos viviendo en un mundo donde constantemente, primero, ya sabemos todo sobre la naturaleza caída, ¿verdad? Todos tenemos naturaleza caída, todos tenemos cosas malas, todos tenemos cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero de eso se trata, ¿verdad? Estamos trabajando, por eso estamos estudiando el principio divino, porque estamos en ese proceso de trabajo, aprendizaje, ¿verdad? Por eso estamos viviendo en este mundo físico para aprender todas estas cosas. Por eso, entonces, aunque yo sé que es un mundo para todos, ¿verdad? Igual, a mí también igual, todos es igual. Es un mundo que no es fácil, pero tenemos nosotros que, en lo más medida de lo posible, en lo más que podamos, construir esas cuatro cosas en donde nosotros vayamos. No esperar tener, ojalá que tengamos un día de felicidad, ¿verdad? Sino nosotros construir ese día alegre. Nosotros construimos, no esperemos que la gente tal vez nos llegue a amar, no, nosotros tenemos que amar a las demás personas, ¿verdad? Entonces, todo esto se construye. Fuimos creados nosotros por Dios para dominar el universo y dominarnos, por supuesto, a nosotros mismos, que tener dominio sobre nuestras vidas, que nuestra vida no sea una vida así, que ojalá que tenga un, ¿verdad? Que me vaya bien, no sé qué me puede esperar, sino que yo con mi emoción, intelecto y voluntad que Dios me dio, crear estas cosas en mi vida, crear esa armonía, belleza, alegría y amor. Porque al final esto es lo que todos buscamos. No podemos decir que a nadie le gusta la armonía, que a nadie le gusta la belleza, no podemos decir que no, a mí no me gusta la alegría, a mí me gusta solo estar triste. No hay persona que diga eso, ¿verdad? Que le gusta a ella, no le gusta la alegría, que le gusta estar triste. Imagínense que existe una persona que diga eso. Entonces, no se puede, ¿verdad? Porque todos, sin excepción, todos los seres humanos fuimos creados, dotados por Dios con un corazón, y ese corazón espiritual eh, fue hecho por Dios para sentir estas cosas, alegría, armonía, belleza y amor. Eso es algo que no lo podemos decidir nosotros. Cuando nuestro corazón siente eso, entonces se siente bien, ¿verdad? Se siente bien. Eso, fuimos creados para eso, fuimos creados para necesitar la alegría, necesitar el amor. Entonces, así como nosotros podemos construir estas cuatro cosas en nuestro alrededor, podemos crear un ambiente, ¿verdad? Tener amigos, tener eh, muchas personas, ¿verdad? A nuestro alrededor y crear estas cuatro cosas, esa armonía, belleza, alegría y amor a nuestro entorno, ¿verdad? Y el reino de los cielos es ese en realidad. Cuando ya nosotros logremos eso, ya podemos decir que estamos en el reino de los cielos, ¿verdad? Aunque estemos aquí en la tierra, pero ya estamos viviendo en el reino de los cielos, porque el reino de los cielos es eso. El reino de los cielos es cuando nosotros creamos estas cuatro cosas con cada persona, imagínense, cada persona que existe en el planeta Tierra. Sentimos nosotros armonía, belleza, alegría y amor cada vez que nos relacionamos con esa persona. Entonces, después nos relacionamos con otra persona y también sentimos estas mismas sensaciones, también sentimos esta misma alegría. Y así con todas las personas que nos relacionamos a nuestro alrededor, entonces creamos un ambiente, un medio ambiente donde abunda el amor, la alegría, la belleza y la armonía. Y ese es el reino de los cielos, sustancial. Ese es el reino de los cielos. El reino de los cielos es la cantidad de dar y recibir que nosotros tenemos, ¿verdad?
está medido por esa cantidad de energía que nosotros tenemos, siempre a través de estos cuatro cualidades. Entonces no nos tenemos que esperar a morir para experimentar el reino de los cielos, sino que podemos experimentarlo aquí, podemos construirlo aquí. Y estamos llamados por Dios, ¿verdad? Los padres verdaderos, para construir este reino de los cielos aquí en la tierra, para construir estas cuatro cosas. Entonces Dios, en la posición de sujeto, creó a sus hijos, tuvo a sus hijos y sus hijos están en la posición de objeto, o sea, nosotros, todos nosotros, fuimos creados en la posición de objeto de Dios. Y Dios quería relacionarse con nosotros como una relación de padre e hijo. Dios en la posición de padre, nosotros la humanidad entera en la posición de hijos. Y Dios quería experimentar esa armonía, belleza, alegría y amor con todos sus hijos. Por eso Dios le dio al hombre, al ser humano, el libre albedrío, ¿verdad? Porque el libre albedrío es una cualidad, una característica indispensable para el amor verdadero. Porque el ser humano tenía que ser libre por esa razón, ¿verdad? También, porque el Dios quería relacionarse con sus hijos y, y no con un robot, ¿verdad? Que esté automatizado para que le diga a Dios que lo ama, que le adora, ¿verdad? Sino que Dios quería crear a ese objeto, a nosotros, con esa libertad, libre albedrío, para decidir si amar o no amar a Dios, ¿verdad? Por supuesto que Dios lo creó para que el amor verdadero pueda fluir entre las relaciones de su padre, de él como padre y de sus hijos. Dios no le dio el libre albedrío al ser humano para que el ser humano elija entre el bien y el mal, ¿verdad? Eso no es así. Ya lo vamos a ver. Porque hay personas que piensan, bueno, que el libre albedrío es porque Dios creó al ser humano para con la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Como si el mal fuera algo que existiera, ¿verdad? De siempre. En realidad no es así. El libre albedrío, esta es la verdadera razón del libre albedrío. El libre albedrío está dado porque el amor verdadero es necesario que exista la libertad. No porque el ser humano va a elegir entre hacer el bien y el mal, sino porque la libertad es un requisito indispensable para el amor verdadero. No puedes obligar a alguien, ¿verdad? El amor es algo que se da por voluntad propia de la persona. Cuando ya es algo que está obligado, entonces no es amor verdadero. O sea, si Dios hubiera obligado al ser humano a que lo amara, si lo hubiera hecho como un robot, entonces Dios no sentiría ese amor de verdad. ¿Por qué? Porque es como ya no tiene sentido si Dios mismo lo creó así para que lo amara, ¿verdad? Entonces, Dios no hubiera sentido ese amor verdadero. Pero debido a que el ser humano es libre de amar a Dios, entonces por eso Dios puede sentir ese tipo de amor verdadero. Entonces, esa es la verdadera razón del libre albedrío. También Dios ama mucho a sus hijos, ¿verdad? Dios quería que sus hijos gozaran de la misma calidad que Él tiene, a ser co-creadores. Pero bueno, vamos a hablar más adelante sobre eso. Básicamente, entonces, hermanos, nosotros fuimos creados para ser ese objeto de Dios, ese objeto que pueda relacionarse con Dios. Pero para ello tenemos que nosotros unirnos a ese propósito de Dios. Y podemos preguntar, pero bueno, entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Qué tengo que hacer para unirme a ese propósito de Dios? ¿Verdad? Bueno, el propósito de Dios es que nosotros, ya vamos a ver ahorita, cumplamos con las tres bendiciones, primero que nada, ¿verdad? Y en el proceso, pues, que nosotros siempre estemos conectados con Dios, que siempre sigamos los principios de Dios, o sea, siempre vivamos, vivamos los principios de Dios en nuestras vidas. Y de esa manera, poco a poco, nosotros podemos convertirnos en ese objeto de Dios. Entonces, estamos todos llamados a ser ese objeto de Dios, a relacionarnos con Dios, con nuestro Padre Celestial, y a crear esa armonía, belleza, alegría y amor con nuestro Padre Celestial. Porque esa es la relación más importante. El Padre verdadero, el Reverendo Samuel Monk, dice que
el centro del universo es la relación de padre e hijo. La relación más importante de cada ser humano es la relación que tiene él con Dios, que es su Padre Celestial que lo creó. Entonces, de ahí, como ese es el centro del universo, es como la fuente de todas las demás relaciones, ¿verdad? Después de esa relación sigue cuál, la relación entre esposo y esposa, de ahí luego viene la relación de padre e hijos, ¿verdad? Entonces, pero la relación de hermanos también, pero Dios, la relación con Dios es como el centro, es como el núcleo, ¿verdad? Lo que le da fuerza a todas las demás otras relaciones. La relación, por ejemplo, con nuestra esposa o la relación entre esposo y esposa, la fuerza de esa relación va a depender también de la fuerza que nosotros tengamos con nuestra relación con Dios, ¿verdad? Entre más fuerte sea nuestra relación con Dios, entonces nuestras demás relaciones también van a ser fuertes. Como, ¿verdad? Viene como así, como conectado, por ser la relación de padre e hijo como el núcleo de la relación. Entonces, básicamente, entonces, hermano, tenemos que cuidar eso, tenemos que cuidar nuestra relación con Dios, tenemos que hoy recapacitar, pensar, reflexionar en nuestras vidas, cómo nosotros podemos convertirnos en el objeto de Dios, cómo nosotros podemos hacer cosas que le agraden a Dios para que poder iniciar esta relación con Dios, ¿verdad? Orar a Dios, tenemos que, por supuesto, orar a Dios, hablar con Dios, contarle a Dios nuestras preocupaciones, entablar una conversación con Dios, ¿verdad? Tenemos que hacerlo para ir restaurando esa relación con nuestro Padre Celestial. Y por supuesto, ahorita vamos a explicar lo que es las tres bendiciones. Bueno, va a ser el otro lunes, porque ya se nos agotó el tiempo, pero como mencioné, ¿verdad? Para que nosotros seamos ese objeto de Dios, tenemos que ir poco a poco cumpliendo esas tres grandes bendiciones que Dios dio al ser humano. Si recuerdan en la Biblia dice crecer, multiplicar y dominar. O sea, crecer espiritualmente, después formar una familia y después dominar el universo a través de los principios de Dios. De esa manera estaríamos pues situándonos en la posición de objeto de Dios. Y bueno, hermanos, aquí vamos a dejar la conferencia de hoy. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, algún comentario o alguna palabra de reflexión que quiera decir en esta hora. Puede abrir su micrófono y puede hacerlo. Sean todos bienvenidos. Ok. Si no hay ninguna, entonces no hay ningún comentario, ninguna palabra, vamos a dejarlo aquí. Entonces, hermano, vamos a terminar el día de hoy y nos vemos el próximo lunes. Como siempre, el estudio del principio divino. Pronto vamos, como mencioné antes, ¿verdad? Pronto vamos a iniciar un estudio intensivo de los padres verdaderos, ¿verdad? Un estudio eh, teológico, podemos decirlo así, de los padres verdaderos, de la madre verdadera. Entonces, hermano, gracias por unirse, que Dios les bendiga siempre. Gracias, Carlos, gracias, Isaí, gracias a los que nos miran a través de Facebook, YouTube, y que tengan un hermoso día. Nos vemos.